¿Bien o qué? Estuvo tu cabezón. No sé si de ¿Quieren un traguito? Muchachos. ¿Cómo están? No problema. Con cuidado, hijo. ¿Quieres un trago? Ayer. Me repetimos. Dale que para la Fórmense.
Yo también. Ini jago di pitama. Tu venadito. Ya, anda. Vienen, acá nuevo ya. Entregarle a él. A ustedes también, ¿eh? Se vienen ya. Mi mamá ya está por Gracias. Vamos ya estoy al pendiente con todo gusto. Ya venimos a prepararlo ya. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ver que lleguemos todos. Listo.
No, no trabajar. Sí, ya le dijimos. Sí, él lo va a decir. Para un momento de silencio poder hacer la visita a nuestro Señor como una forma de agradecimiento por esta familia que se ha hecho cargo de su Hijo durante este año y que a continuación pasaremos a entregarlo, ¿verdad?, con los nuevos cargueros. Le pedimos al Señor que bendiga mucho a Maximiliano, a su esposa Jovita y a todas las personas que han estado detrás de ellos para la realización de esta fiesta, ¿verdad? Agradecerle a los pastores, a los ermitaños, a los soldados, a los reyes, a los negritos, ¿verdad?, a los rancheros, por su participación en esta fiesta y agradecerles mucho a ustedes. Los invito para que con el corazón en la mano, lleno de agradecimiento, nos dirigamos a nuestro Padre con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de Guadalupe, esperanza nuestra, Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. y no queda más que agradecer. Les doy la bendición como una forma de agradecimiento para ustedes y para que este año que estuvo el Niño Jesús con ustedes en su casa les haya servido para acercarnos cada vez más a Él. Jesús Niño tiene que ser el centro de nuestra casa, el centro de nuestra comunidad, y pedirle a Él que nos siga bendiciendo abundantemente a ustedes y a todos los que están detrás de ustedes, ¿verdad? Porque sabemos que no son solos. Entonces, a nombre de los cargueros, les agradezco a toda la gente que los ha apoyado y que el Señor les siga pagando y bendiciendo abundantemente. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Agradecidos con el Señor, bendigamos con nuestra vida. Gracias a Dios. Ahorita que venga la parte de retratar. Tío, ¿Sí? ya checamos las rutas, pero en todos lados cruzamos con al lado izquierdo. O ya lo más pues ya agarramos pues de aquí la.
It took away my satisfaction. Essa aqui? Santo Nini, que con mucho gusto voy a recibir y sacar de conspiratan. Que ya me mentiro en tan scenario no churas pero no son uras por más casos tama quis compañía y peranes es que chinamian alimukia muchas hancan be Santo Nini. Que dice chamaru César y pera pari es que no vandanaga César y pera pari más cas que Santo Nini es que tzinisco tipi que en América chambe cumplir yo aquí en cargo piran que shanku tzinista te chanco marisun ya sumaya monta se tata cuera pirucha Pues me da mucho gusto que la familia haya aceptado con gran gusto, como lo ha mencionado ahora, recibir la bendición del Santo Niño aquí en su hogar. Tener niño en nuestra casa, en su casa, creo que es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Yo quisiera que nos centráramos no tanto en los gastos y demás, sino la bendición, ¿verdad? Pedirle al Señor que derrame la bendición sobre ustedes, sobre los nuevos cargueros, así como seguramente ya lo ha hecho con los cargueros salientes. Sabemos que detrás de ustedes va a haber mucha gente que primero Dios y con su ayuda nos van a ayudar. Pedirle al Señor la bendición para ustedes que han asumido este cargo desde este momento y agradecer también a los cargueros salientes. Los invito para que juntos nos encomendemos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También saludemos a nuestra madre, a la madre que dio a luz a este niño que visitará ya en los próximos días, en los próximos meses esta casa. Pedirle también a ella que derrame su gracia y su bendición y proteja a toda esta familia ya desde ahora, que esperará con ansias la llegada del Niño Dios en el próximo mes de febrero. Dios te salve María. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ya, Során, regale. Puya, guaya, ya. Usted también. Puya, hecha. Los que trajeron aparte, el otro trajeron no sé dónde quedaría. Las cañas. Ariges Juan, ¿qué cañas? Ero kasta kamah kasta shanti kualitingo di sama aja sampai sejak ini tegari kata gue sih ya mero kikuali ngikingon deh spesial kikuali ini kani kampe suhano kani kampe ini jangan kamera oh kata di saludar a la visita, a la que está, al casero. Empieza por ahí y le damos. Dice doña Vita que a lo mejor no va a venir por aquí. ¿Quién lo quiere aquí? Ok, que lo traigan aquí, dice el señor casero. A ver, entonces, que se traigan todo, hija. Guatix mandan, aquí vamos a pasar y también aquí chuchinza para ya. O sea, hagan una cadenita de las cañas. Hay que esperar. No sé dónde se va. No caknun nak yang hijau, coba. Ah, ya. Ay,
Gracias por todo. Igualmente, gracias por su visita. Gracias. Jackson, gracias. Jackson, gracias. Gracias por todo. Así será, gracias por todo. Sale, gracias. Gracias, aquí estamos, Jackson dice, gracias. Dios Miami, gracias. Dios Miami, gracias. Que empiece con los dedos. Con lo normal. Nane, changasan, por favor, me por favor. No aventó el borrón. Sí, ahora sí lo aventó. La hicimos que lo aventó el borrón su mamá. Su problema, No, pues así es, tres, así tenía
Oh, pero qué acontecimiento quiere suceder por aquí. ¿A dónde van estos pastores? Cantan dulcemente sus cantos. No prosigan más con esos cantos, porque esos cantos me causan tristeza y dolor. Y estos pastores que van caminando hacia Belén son engañados por aquellos antiguos años que escribieron que en estos tiempos van a ser un niño y que ese niño será el salvador del mundo entero. ¿Cómo es posible que ahora me quieran quitar el poder, siendo yo que soy el más adorado, donde estoy sentado en aquella silla de oro, y los ángeles a mí me adoran porque soy Rey Celestial? ¡Oh, infierno! ¡Dame fuerzas y valor para luchar contra estos tres jovencitos que han llegado! Pero tengo otro valiente amigo que es pecado. ¡Atención! ¡Atención, pecado! ¿Dónde te encuentras? Que te necesito a mi lado. ¡No te aflijas, mi príncipe Luzbel! ¡Tú me conoces! ¡Que yo soy el único valor infernal! Y ahora en estos momentos acabaremos con estos pastores. ¡Ahora que caigan bolas del fuego y se acabe la tierra! En estos momentos llamaremos a otro de los grandes vasallos. ¡Astucia! ¡Astucia! ¡Preséntate aquí! ¡Que mi príncipe Luzbel te necesita! ¿Qué me tienes a tu lado, mi príncipe rey? ¿Qué es lo que te pasa? He venido corriendo hasta aquí. He huido de un infierno. Ahora quiero que me digas qué es lo que vamos a hacer. Si se trata de hacer una guerra, pues ya vas, mi príncipe Luzbel. Tú me conoces, que yo soy de mucho valor, no conozco temor, ignorio con esta gente que va caminando cantando con sus voces cantos. Y uno de ellos, que va a Belén a adorar a ese niño que viene a salvar. Maldito aquellos pueblos que escribieron el testamento para engañar a todos los humanos. Estos presentes que nos vemos, príncipe Luzbel, todos juntos, tenemos que ganar la victoria. Y te damos de comienzo. Atención, atención, ¿dónde estás, mi amigo Asmodeo? Quiero que te presentes inmediatamente aquí en este lugar, porque el príncipe Luzbel te necesita. ¿Qué me tienes a tu lado, príncipe amado? He venido volando en el viento desde el profundo infierno para obedecer tu orden. ¿Qué es lo que te pasó? Seguro es una terrible desgracia para todos nosotros los infernales. Y esto tenía que ser así porque así está escrito en el testamento. Así lo escribieron los antiguos sabios, que fueron Ezequiel y Jeremías, y otros más que formaron el testamento, que hoy en estos tiempos tendrá que nacer de una virgen, un niño, y que ese niño venga a salvar a toda la humanidad del mundo entero.
y que esta Virgen dará luz a las 12 de la noche. Debemos de prepararnos, mi príncipe Luzbel, para acabar con el dicho Mesías en cuanto nazca. Ten valor, mi príncipe Luzbel, no tengas miedo, no te acobardes. Tenemos que luchar con fuerza y valor para triunfar en la batalla. En estos momentos llamaré a tu compañero invernal, que es también de mucho valor, que es Avaricia. Atención, atención, Avaricia, salir del infierno y venir de inmediato, que mi príncipe Luzbel te necesita. Aquí me tiene mi príncipe Luzbel, estoy a tu lado, ¿en qué puedo servirte? He oído desde el profundo infierno tu voz muy entristecida, lamentando el nacimiento del Mesías, que vendrá a salvar a todo género humano del mundo y que seremos vencidos. No, mi príncipe Luzbel, esto no puede ser, jamás seremos vencidos. Ese dicho Mesías que esperan nacer no puede ser más poderoso que nosotros. En estos momentos llamaré al valeroso Satán. ¿En dónde estás? ¡Salir! ¡Que mi príncipe Luzbel te necesita! Me mandaste a llamar a Avaricia, me vine como un rayo para obedecer tus órdenes, porque oí tu voz insolente. No puede ser, ¿cómo es posible que haya nacido el Mesías que tanto temo? ¡Oh! Todas estas nilidades que en el hombre considero están en contradicción de la unión que no comprendo. ¿Cómo puede ser el inmortal? ¿Cómo el justo ha de tener de pecador el aspecto? ¿Cómo el que tiene fin se sujetará a tenerlo? Oh arcano, no comprendo, pues es lo mismo ser de día y de noche al mismo tiempo. Gracias, mi amigo Satán, tus palabras me llenan de grandeza para iniciar la batalla. Oh arcano, no comprendo tan admirable secreto. Envidia, envidia, ¿dónde estás? Ven, que el príncipe Luzbel te necesita para empezar la batalla. ¡Aquí me tienes presente! ¡Estoy a tus órdenes! ¡Ordéname! ¿Qué debo de hacer? ¿Quiere que tiemble la tierra o que saque el fuego de los portales? Porque los profetas dicen: ¡este va a venir del cielo energía! ¡Este profeta! ¡Que ruegue! ¡Por más que quiero, no puedo! ¿Por qué acaso no llegará el cumplimiento de las profecías sagradas? ¡Y todo la venida del Mesías trajeron! ¡Oh, por qué no lo recuerdo! ¡Cuando ha de nacer el rey! Diciendo que será el hijo de David. ¿Y qué será el nacimiento de este hombre? ¡Dios vendrá mi reino! ¡Hoy yo tengo el don de venir al rey del jefe, al pueblo hebreo! ¡Oh, Luzbel! ¡Ya estás en Belén del pueblo hebreo! ¡Sin duda ha llegado el tiempo de mi reino! ¡Mas no basta divino cielo! ¡Que me aseguráis dudar! ¿Qué de hacer de estos pastores? A ver que ellos saben más que yo. Quiero que tanto poder y en estos momentos llamaré a otro compañero de Bernal para que nos venga a ayudar. ¡Atención! ¡Atención! ¿Dónde estás, mi Mario? ¿Qué
quiero que te presentes aquí en estos momentos, porque el príncipe de Luzbel te necesita. ¡Hombre, príncipe de Luzbel! Todos los infernales acaban de llegar, 3 jovencitos con sus brillantes espadas y vienen del cielo. Miguel, Gabriel y Rafael. Llegó la hora de iniciar la batalla, compañeros. Bien, mis valientes vasallos, atención, pecado, astucia, prepare sus armas, porque si es la hora de iniciar la batalla. Dios, maldito Luzbel, nosotros hemos venido del cielo por orden del Supremo Dios y no nos podrá vencer porque estamos glorificados. Retírate, infernal. Mira, Miguel, no me pidas que me retire, porque soy el rey del mundo. Por esta vez no podrás con nosotros. Si no te retiras de aquí, te decapitaré con esa espada y tu cabeza rodará en el suelo. Mira, maldito Luzbel, tú nunca has tenido poder como Dios. Si tienes más poder que Dios, haz que se doble la brillante espada de Miguel y te salvarás. ¡Oh, Rafael! ¡Me pides algo imposible! ¡Me pides lo que no puedo hacer! ¡Callad, Luzbel! En estos momentos se acaba de hacer el Salvador del mundo. Vino a traernos la paz. El Dios Supremo Todopoderoso nos ha concedido la salvación a todo el mundo. Estamos llenos de bendiciones de Dios. ¡Calla, Gabriel! ¿Qué no sabes? Que también nosotros estamos glorificados. Nuestro espíritu se quedará para siempre. Eso no te importa saber. Vete al infierno para siempre. Quisiste ser más que Dios. Eres omnipotente y eterno. Haz un infierno para estos negros del mal que te quieren quitar tu poder infinito. ¡Grande eres ahora de los ejércitos! ¡Mayor debe vencer a ti y a tu hijo y a tu ejército! Mira, Luzbel, no hables más. Ríndete, cae a mis pies o te hago pedazos con esta espada. ¡Oh, Miguel! Tus fuertes palabras me causan tristeza. Me rendiré, pero guarda tu espada. Pues ahora sí estamos a salvo de los malos espíritus de Dios del alto cielo. Estamos glorificados y vamos ya a adorar al santo niño que nació y pedimosle que nos dé muchos días de vivir en este mundo. ¡Adiós!